La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti, Bendiciones del Dios vivo, del Dios verdadero, es el deseo del Dios Todopoderoso para aquellos que aman las bendiciones. El Dios Todopoderoso a quien servimos es Dios bendito y desea la bendición de todos los que Él ha creado sobre la faz de la tierra y en especial en aquellos que confían en Él. Por lo tanto, Dios lo bendiga y Dios lo guarde con todos los suyos. Hemos estado estudiando acerca de lo que es el vino, el mosto que se usó en los sacrificios del Antiguo Testamento, como Dios bendijo a través de el viñedo a su pueblo. Lastimosamente que muchos de sus hijos se desenfrenaron en las borracheras y fueron castigados terriblemente. En los postreros días, Dios bendecirá a su pueblo de una forma tan grande y especial con vinos, de tal manera que Dios llama bendición. Zacarías capítulo 3, verso 10, nos habla de eso. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. De la vid y de la higuera se saca el vino, los vinos refinados. El vino también está incluido en las bendiciones de restauración prometidas por el Dios Todopoderoso. En el libro de Joel, capítulo 3, verso 18, Amós, capítulo 9, verso 13 y 14, Zacarías, capítulo 9, verso 17, nos habla de esas bendiciones. Por lo tanto, el vino está incluido, como dije, en las bendiciones y la restauración que Dios ha prometido para los postreros días. Pero a través de Joel, capítulo 3, verso 18, sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sitín. Pero a través de Amós también nos habla de estas bendiciones. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador. Y al mismo tiempo está diciendo, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. Los montes estilarán mosto y todos los collados. Esto es en el tiempo en que Jesús, nuestro Señor, gobernará las naciones a tiempo completo. Y por lo tanto, todos los collados se derritirán, dando frutos en abundancia, dando vino en abundancia. Ahora, como el vino que Dios ofrece no es un vino para destrucción, sino que es un vino que bendice el cuerpo, sirve para la salud del cuerpo. Ahora, el vino que se fabrica hoy se puede usar también para las heridas y para ciertas situaciones estomacales. El asunto es el abuso terrible, como ya lo hemos explicado. Lo veremos cómo Satanás impulsa al hombre a beber hasta arrastrarse como serpiente, de tal manera que lo hace perder el conocimiento, lo hace perder los estribos y por ende
es juzgado y castigado por el desenfreno de ese santo vino, es decir, por irse al extremo de las bebidas alcohólicas. Pero Dios habla que aquí que vienen días, dice Jehová, en el que ara alcanzará al segador y al pisador de las uvas, al que lleve la simiente. Los montes destilarán mosto y todos los collados se derritirán. Y Dios promete que Él traerá todos los judíos que están por toda la faz de la tierra, los congregará en un solo país, el país de Israel. Eso lo dice Amós capítulo 9, verso 14. Traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, edificarán ellos las ciudades asoladas, las habitarán. Y agrega en la parte final de ese interesante pasaje, plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Todas esas bendiciones están disponibles para el pueblo de Dios en el tiempo futuro. Según Zacarías capítulo 9, verso 17, porque cuánta es su bondad y cuánta es su hermosura, el trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Eso está diciendo Dios, que habrá regocijo por causa del vino. Eso da a entender que será bebidas embriagantes. Podemos beber vinos de uva sin estar de ninguna forma pues fermentado. Eso no causa alegría. Podemos tomar, pero una vez que ya está fermentado produce cierta alegría. Ahora, el uso moderado es importante, pero si usted no tiene dominio, jamás se lleve eso a la boca, porque le puede causar daño eterno si usted no sabe controlar eso. Y si Dios le cambió, lo transformó, lo sacó de las borracheras, no vuelva a andar probando esas cosas para que no se vaya al abismo. Debe de ser una persona correcta sirviendo a Dios, bien cuerdo, para que no sufra las consecuencias de la ira de Dios contra su cabeza. Ahora, el uso moderado, la moderación en todas las cosas es un principio bíblico. Ni siquiera la miel es una excepción. Con moderación es buena, pero comer demasiado es perjudicial. No debemos de hacerlo. Dice Proverbios 25, verso 27. Por lo tanto, también sucede así con los dones de Jehová del vino y otras bebidas alcohólicas. Han de usarse como Él manda, como lo hemos dicho en los otros programas anteriores. Tenemos el alcohol, que se usa en muchas medicinas para sanar. En el caso de que alguien esté enfermo de los bronquios o que tenga demasiada tos, demasiado catarro, se le da esas bebidas con alcohol. Pero el médico dice, tómate una cucharada por la mañana, otra a la mediodía, otra por la tarde. Nunca el médico dice, tómate todo este frasco de medicina de un solo, porque lo va a noquear. Lo va a hacer totalmente, tirarlo al piso, y probablemente no solamente tirarlo al piso, lo puede despachar para la otra vida. Por lo tanto, lo poquito es bueno, pero lo mucho es demasiado. Ahora, vemos a la luz de las Santas Escrituras el abusar y no hacer caso de los principios bíblicos en el uso de estas provisiones y ocasiones. La desaprobación de Jehová lleva disolución y muerte. Por lo tanto, los abusadores del vino y del mosto serán juzgados por su indisciplina. Mas Pablo dice estas palabras lleno del Espíritu Santo, se dirige en la carta a los romanos diciendo, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas
vistámonos de las armas de luz. Y por lo tanto, cuando dice las obras de las tinieblas se refiere a toda clase de pecado que el hombre comete. Mas el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, enseña de manera grande a la iglesia de Dios que debemos andar como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y también en las envidias. Hay que evitarlo. Eso está en Romanos 13, versos 12 y 13 y 14, donde se nos dice que hay que estar vestido del Señor Jesucristo. No proveáis para los deseos de la carne. La borrachera está completamente incluido en todo aquello que se llama deseo de la carne. Eso lo veremos más adelante en otros pasajes bíblicos. En la primera carta a los tesalonicenses, el Espíritu Santo, usando la pluma de Pablo, escribe a los tesalonicenses: pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Entonces, dando a entender que los borrachos están siempre en las tinieblas, en el pecado, emborrachándose y emborrachándose. Según el pasaje 8 de ese capítulo 5, me refiero a la primera carta a los tesalonicenses. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, es decir, bien cuerdos, porque el que toma licor no está cuerdo, pierde los estribos, pierde el juicio, no puede razonar, no puede tomar decisiones correctas. Pero nosotros que somos del día, es decir, de Jesucristo, Él es la luz y por lo tanto Él es el día, pertenecemos a Él. Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de la salvación como yelmo. Por lo tanto, no debemos de ser borrachos, no debemos de ser alcohólicos de ninguna manera. En la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 9, nos dice: porque no nos ha puesto Dios para ira. El borracho está puesto para ira, pero los creyentes en Cristo Jesús no estamos puestos para ira, por eso no hay que emborracharnos. No hay que beber vino que nos pueda causar daño. Ahora bien, no estamos puestos por Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero a través de la primera carta a los Corintios, el mismo Espíritu Santo, usando la pluma de Pablo, escribe a los Corintios diciéndoles: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dentro de estos injustos están los borrachos. Por lo tanto, no erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces vemos a la luz de las Santas Escrituras de que realmente el que no tiene control en las bebidas va para el infierno, no va para el cielo. Cualquiera que diga, pues bueno, yo estoy tomando aquí tranquilo, recuerde que la mucha bebida corrompe, arruina, destruye tanto físicamente como también destruye su ser espiritual. No tiene dominio en cuanto al temor a Dios porque está fuera de sí. Y por lo tanto Dios dice que pagará las consecuencias siendo condenado. Pero me encanta lo que Dios dice también a través del Espíritu Santo, usando la pluma del apóstol Pablo, diciéndonos: esto erais algunos, dando a entender que todo aquel que se arrepiente
se humilla confesando el pecado a Dios, alcanza la benevolencia, alcanza misericordia, la ternura, la compasión de Dios en el favor de aquel que se arrepiente. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Por lo tanto, es necesario que aprendamos a no ser borrachos, porque algunos estaban pensando que he estado enseñando sobre ser borracho. Nunca piense esas cosas. Estoy enseñando la verdad que Dios enseña de un modo y la otra verdad que enseña también el mismo Dios a través de la Santa Palabra. Entonces, a la luz de estos pasajes bíblicos que hemos estudiado, nos damos cuenta de que es un problema ser un borracho. Y la borrachera, como dije, está en el gremio de toda la lista de pecados de la carne. El apóstol Pablo, siendo usado por el Espíritu Santo, escribe a los Gálatas en el capítulo 5, verso 19 en adelante. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Además, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas. Acerca de esto les digo con toda certeza, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, que quede claro que los borrachos, si no se arrepienten, van totalmente a sufrir las consecuencias de su pecado por todos los siglos de los siglos. No es que morirá el borracho, su alma, y ya se acabó todo. Va a morir el cuerpo por cierta temporada, pero su alma sigue existiendo el cuerpo. Y entonces resucitará en el día postrero para entregar sus cuentas y recibir su sentencia total, la de irse al lago de fuego. Pero si se arrepiente antes de morir, la muerte segunda no tiene parte sobre esa persona, ni tampoco el pecado. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, dice Pablo en Romanos 8, verso 2. Por lo tanto, es interesante que aprendamos acerca de lo que es las consecuencias fatales y terribles de ser un borracho. La Biblia recalca este asunto tanto en sus preceptos como sus ejemplos. Por ejemplo, en el libro de Proverbios hace algunas preguntas bien interesantes Salomón. ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? Recalco, ¿para quién las rencillas? ¿Para quién las heridas de balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Y la contestación la da en Proverbios capítulo 23, versículo 30. En el verso 29 se hacen esas interrogantes, pero las respuestas se encuentran en el verso 30. Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura del vino, esos que adulteran el sabor del vino, para ellos es el ay, dolor. Eso de entender para quién es el ay, para quién es el dolor, para quién es las rencillas, para quién las quejas, para quién las heridas de balde, para quién lo amoratado de los ojos. Es para aquellos que se detienen en el vino, para aquellos que van mistiando el vino. Cuando lo mistan se vuelven más locos de lo que ya están. Según Proverbios 23, verso 31 y 32, se nos aconseja diciendo:
No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. No lo mires. No lo voltees a ver para que no estés paviando de deseo. Eso de entender las Santas Escrituras. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, porque se entra suavemente. Y cuando vienes a sentir, ya tienes la cerveza a tu lado o el vaso lleno de licor. Porque dice las Santas Escrituras, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Por lo tanto, el desenfreno de esas cosas te lleva al fracaso. Si Dios te sacó de ahí, entonces ¿para qué volverás a dar pasos en cuanto a eso? Debes evitarlo. Sé sabio, sé inteligente, sea hombre o sea mujer. Ahora bien, qué importante es entender este lenguaje. Ahora Satanás siembra la cizaña, dice, con un trago no es problema. Y entonces por ese trago te lleva al segundo y al tercero, al cuarto, al quinto. Cuando vienes a sentir, no puedes pararte, no puedes caminar y necesitas una calle más ancha que el freeway de los Estados Unidos, de 6, 7 carriles, y todavía necesitas más carriles porque el alcohol te hace caminar para allá y para acá. Como cangrejo no puedes caminar derecho. ¿Por qué? Porque la reacción que produce eso es totalmente horripilante. Amados televidentes, es necesario temer a Dios. Es necesario apartarse de aquello que le puede corromper. Puede que hayan casos en los que no sería recomendable beber alcohol, incluso en pequeñas cantidades, y hasta sería perjudicial para la propia salud. No lo haga nunca, nunca. En otras ocasiones es posible que alguien se retenga a tomar bebidas alcohólicas para no ser causa de tropiezo y por amor y consideración a otros. Pues hágalo también de no causar daño a otros, para que no blasfemen contra el nombre de nuestro Dios. Pablo dice en Romanos 14, versos 21 y 22, bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece, o se ofenda, o sea débil. No debes participar de esas cosas. Jamás, jamás delante de tu hermano que es débil. Tienes tu fe, dice Pablo en Romanos 14, 22. Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que prueba, en lo que aprueba. Entonces es bienaventurado. Verso 23 dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces no participe de aquello que va a causarte daño personal o que va a causar daño a la persona que está delante de ti. Entonces, cuán importante es que entendamos este otro lado de la moneda, de lo que Dios habla respecto al vino. Aunque hemos hablado del vino en forma de tipológico o simbólico, donde Dios ha mostrado su ira contra los borrachos, contra las naciones depravadas. Dios los ha embriagado y los ha embriagado de su ira y los ha cortado y los ha echado al fuego. Entonces, evite la ira de Dios. Mantenga al Dios que lo creó, manténgalo feliz, dichoso, ámelo, obedezca su palabra. Eso traerá vida, esperanza. Toda confusión, toda tristeza, todo espanto y toda miseria que siente en su alma, eso va a desaparecer cuando usted determine
decirle a Dios, perdona mis pecados y borra mis rebeliones y maldades. Dios va a manifestar su gloria, su poder, su majestad en su favor. Cuán importante es que entendamos que Dios es altamente bueno y maravilloso. Amado televidente, si usted está en las bebidas alcohólicas, hay momentos que se desespera, su cuerpo está todo tembloroso porque le hace falta un trago. No hay a ni quien le preste ni a quien robarle. Se siente abatido, desesperado, que siente que la muerte se lo lleva y el diablo que lo empuja a buscar el alcohol o las drogas. Recuerde que Jesucristo vino para deshacer esas obras del diablo que han sido instaladas en su propia vida. Mas el Señor quiere liberarlo de esa situación porque Dios lo ama y está interesado en traer cambios a su favor y dejará ser usted un borracho no por su capacidad o por su propia habilidad, sino que Dios quitará todas esas cadenas que el diablo ha puesto en su propia vida. Cada día estaba el diablo arrojando cadenas y atándolo más sobre eso. Pero Jesús dice, yo vine para deshacer las obras del diablo. Él vino para clavar nuestros pecados en la cruz del Calvario. Por lo tanto, arrepiéntase porque ya están clavados esos pecados. Ahora confiéseselos al Señor y apártese, porque ya el Señor llevó la carga suya y la mía. Él nos ha llevado totalmente nuestras maldades y las ha clavado en la cruz. Por lo tanto, hoy usted debe de arrepentirse, porque lo que ya lo hicimos, nos sentimos altamente bendecidos, prosperados por nuestro Dios. Padre, te doy gracias por estos hombres, por las mujeres que ahora han entendido, oh Dios, con más claridad sobre las bebidas alcohólicas. Y aún lo saben por su propia experiencia. Pero ahora, Señor, aquellos que vienen a ti con un corazón sincero, abiertamente, Señor, delante de tus ojos, ahora abrázalos con tu amor, con tu bondad, perdónalos y límpialos y sálvalos de horrenda condenación, oh Dios, y te damos toda la gloria por ello, en el nombre precioso de Jesús. Amigo, gracias por haberte entregado a Jesús y haberle confesado tu pecado a Él. Él es el Dios santo y perfecto y glorioso que te ama y Él te ha perdonado. Congrégate, dobla tus rodillas delante de Dios el Todopoderoso y habla con Él con toda confianza. Pide lo que necesitas y Él te lo dará. Y además, si necesitas congregarte en alguna congregación, te invitamos a la iglesia Roca de Luz Eterna. La entrada principal es por la calle 42 Street, en el 605. Búscanos y nos encontrarás. La iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.